Saímos á rúa a preguntar sobre esa baixada do IBE dos alimentos e o que nos queda claro é que a medida parece insuficiente. Un asco, o sea, es una tontería. Y lo hacen ahorita que ya pasó la Navidad y ya pasaron los regalos. Me parece totalmente tonto. Pero bueno, viene de Pedrito, ¿qué le vamos a hacer? Paréceme ben, por lo menos empezar por algo, que iso está ben, pero ainda tiñen que fer outras cousas importantes, que hai moitas necesidades e non está ben todo o que fai o goberno, en fin. E sí, sin pelos e señales. Lo que me parece es que el IVA se quedó corto, debía de aplicarse a la carne y al pescado, ahí, que los supermercados le pongan un tope, porque yo no sé si esto repercute en el que hace las cosas, en el agricultor, en el ganadero, repercute en ellos. Hai quen mesmo propón outro tipo de axudas. Bueno, tal como se ha visto reflejado en los medios de comunicación, lo que se ahorra puede ser muy poco. Si quitamos el IVA que es sujeto hoy a las compras, lo deduces y queda muy poca cosa. Yo creo que las ayudas tenían que ser directas a la gente necesitada, no de esta forma. Pero bueno, yo no soy quien para decir lo contrario. Tenía que haberlo bajado mucho antes, que ya se lo llevan dicho mucho antes que lo tenía que hacer, porque hay mucha gente que pasa muchísimas necesidades, pero muy grandes, y no es solamente el IVA. Lo que tenía que haber hecho era subir un poquito más los sueldos, dejarse de IVAs y dejarse de todo, porque tienen una miseria de sueldos la gente que lleva cotizado, y sin embargo tienen unas pensiones de pena. En vez de dar tantos dinerito a los chiquitos jóvenes para que le den votos, le dan votos, esos son votos para las elecciones, porque para cultura, muy bien, pero si queremos cultura, con un sueldecito un poco decente, podemos comprar cultura, podemos divertirnos y podemos hacer todo. Porque otros estuvimos 40 años trabajando y tenemos pensiones medianamente, unas mejores que otras, pero en fin, hablemos, subiendo los sueldos, lo que tiene que subir, como hacen en Europa, porque si queremos ser europeos, tenemos que ser con todas las consecuencias, las buenas y las malas.